Y hoy queremos, hermanos, para la gloria de Dios, compartir un pasaje muy conocido, un pasaje que creo que todos nosotros lo conocemos de memoria, y es Juan capítulo 3 versículo 16. Allí vamos a enfocarnos. De antemano, Dios les bendiga, me alegra verles nuevamente, me alegra compartir con todos ustedes. Mi familia está muy bien, gracias a Dios. La congregación en Antofagasta, gracias al Señor, estamos bien. Igualmente en las mismas crisis de las enfermedades, de los problemas, pero estamos bajo la mano poderosa de nuestro Dios. Vamos entonces a Juan capítulo 3, versículo 16, porque allí nos vamos a concentrar a compartir en el día de hoy la palabra de nuestro Dios. Juan capítulo 3, versículo 16. Antes de mirar este pasaje, vamos a leerlo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el audio que envié para la invitación hablaba acerca de la misión más importante que puede existir en este mundo, una misión que está en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo. De eso vamos a hablar, hermanos. Es un pasaje muy conocido, es un pasaje muy importante por lo que hay en cada palabra. Yo no sé si en algún momento usted se ha sentado a estudiar este pasaje, pero en cada palabra, en cada expresión se encuentra un mensaje poderoso. Y este texto se encuentra en el contexto de una conversación muy íntima entre Jesús y el maestro de Israel llamado Nicodemo, acerca de nacer de nuevo y acerca de la vida eterna. Cuando usted va allí al capítulo 3, versículo 14 hasta el versículo 15, dice la palabra, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús, Jesús recuerda al maestro Nicodemo, un hecho histórico, hermanos, que sucedió allí en el desierto con el pueblo de Israel, mucho tiempo atrás. Y este hecho está escrito, usted lo puede leer después en Números capítulo 21. Allí se encuentra este hecho sucedido, Números capítulo 21, versículo 1 hasta el versículo 4 en adelante. Y lo que está narrando ese hecho o ese acontecimiento allí en el Antiguo Testamento es que el pueblo había pecado contra Dios, el pueblo estaba muriendo uno por uno. El pueblo no podía hacer nada para salvarse a sí mismo. El pueblo sabía que solo Dios podía salvarlos de la muerte. Y Dios le dijo a Moisés que levantara una serpiente de bronce y que toda persona que era mordida por las serpientes venenosas que habían sido enviadas por Dios y que mirara la serpiente de bronce que Moisés estaba levantando, iba a vivir y no moriría. Allí se encuentra ese acontecimiento en Números. Pero una mirada de fe, escuche bien lo que voy a decir, hermanitos, una mirada de fe en la serpiente de bronce salvaba de la muerte al que era mordido por las serpientes allí en el desierto. Y Juan capítulo 3, versículo 14 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, escuche bien, dice, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Se da cuenta? Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y Jesús relaciona el levantamiento de la serpiente en el desierto con su propio levantamiento. El Hijo del Hombre también iba a ser levantado en una cruz. El Hijo del Hombre también iba a ser levantado entre los muertos y también iba a ser levantado en su ascensión al trono de nuestro Padre Celestial. Versículo 15.
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué tremendo pasaje, hermanos. Por eso le preguntaba si en algún momento usted lo ha considerado. Usted ha pensado en estas palabras poderosas que encontramos en Juan capítulo 3, versículo 14 hasta el versículo 16. Y fíjate, si observamos el pasaje, se habla de bendición y también se habla de maldición. Una mirada de fe en el Hijo del Hombre levantado en la cruz y en su resurrección salvará de muerte eterna al que fue mordido, pero ya no por una serpiente, hermanos, sino por el pecado. Por el pecado. O sea que no mirar con fe al Hijo del Hombre resultará en perdición al que fue mordido por el pecado. Qué tremendo. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Consideremos este pasaje entonces, hermanos, porque hay una riqueza espiritual en este pasaje, hay un mensaje que yo quiero con la ayuda de Dios, o hablemos bien, digamos, Dios quiere en esta noche que usted y yo podamos entender para que luego nos motivemos a cumplir la misión más importante y más maravillosa y más poderosa de la que tú y yo somos parte. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Esta palabra, porque de tal manera, cuando miramos el pasaje en Juan 3:16, la palabra porque de tal manera es una expresión superlativa, hermanos, que define el amor de Dios. Juan está hablando, Juan escribiendo por el Espíritu Santo, está hablando del amor de Dios como lo más grande, como lo más profundo, como lo más ancho que pueda existir, un amor que no tiene límites, un amor que no tiene principios, un amor que no tiene fin. Y si hay una palabra que pueda describir, hermanos, el amor eterno de Dios, sería la palabra inmensurable. Porque la palabra inmensurable significa algo que es imposible de medir o algo que es imposible de valorar. No podemos medir, no podemos valorar el amor de Dios. No podemos. Porque de tal manera, ¿se da cuenta? Porque de tal manera amó Dios. Amó Dios. El origen de este amor es Dios. El origen de este amor es Dios omnipotente, es un Dios que todo lo puede. El Dios omnipotente, porque puede estar en todo lugar, el Dios omnisciente, porque lo sabe todo, porque por encima de todo, hermanos, Dios es amor. Primera de Juan capítulo 4 versículos 8 nos habla de eso. Dios es amor. Y si usted va a Efesios capítulo 3 versículo 18 al 19, nos habla del amor profundo, de un amor alto, nos habla de un amor ancho que excede a toda comprensión, hablando acerca del amor de Dios. Por eso dice el pasaje, porque de tal manera amó Dios. Pero ¿a quién amó Dios? Dice el pasaje, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y si hablamos acerca de la palabra mundo en este pasaje, hermanos, la palabra mundo tiene muchos significados y usted sabe esto, yo sé que usted conoce esto, tiene muchos sentidos diferentes en el Evangelio de Juan. Pero en este pasaje, escuche bien, hermanito, hermanita, en este pasaje, la palabra mundo se refiere a la humanidad. Y lo sorprendente de lo que yo quiero que escuchemos en esta noche, hermanos, lo sorprendente, lo incomprensible es ver el objeto del amor de Dios. Y el objeto del amor de Dios, dice Juan,
es este mundo. ¿Cómo Dios ama a este mundo? ¿Cómo Dios nos ama a nosotros? Un mundo que no lo recibió, un mundo que no lo conoció, un mundo que ama más las tinieblas que la luz, un mundo que lo aborreció, un mundo que no lo ama, un mundo que no le teme, un mundo que no le busca, un mundo que donde usted puede ver lo único que hay es engaño, lo único que se encuentra son maldiciones. Un mundo que tiene un corazón perverso, un mundo que tiene un corazón engañoso, un mundo que tiene un corazón contaminado con todas las maldades que puedan existir. A este mundo, a ese mundo que estamos nombrando ahora, hermanos, a ese mundo amó Dios. ¿Cómo Dios puede amar un mundo como el nuestro? Todavía yo me pregunto cómo Dios ama a este mundo de la forma como este mundo se ha comportado con él. Eso se llama solamente, hermanos, amor. Se trata de puro amor. Y es tan grande ese amor que a Dios no le importó nada de lo que él sabía que harían con su hijo. Aún así, Dios envió a su hijo a este mundo a morir por todos nosotros. Y lo tremendo de este amor, hermanos, es que el amor de Dios no se basa en el objeto de su amor, sino en su carácter, en su naturaleza. Dios es amor. Esa es la naturaleza de Dios. Primera de Juan capítulo 4, versículo 8 nos habla de eso. Es un Dios de amor. Y dice allí el pasaje, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cómo demuestra Dios su amor a este mundo? Dando, entregando, poniendo a disposición. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Hermanos, no hay egoísmo en el corazón de Dios. Usted piensa en esto, no hay egoísmo en el corazón de Dios. Siempre la Biblia habla de Dios como un Dios que da abundantemente y sin reproche. Siempre la Biblia habla de un Dios que está dispuesto a extender su mano para bendecir, para salvar, para sanar, para ayudar. Un Dios que está dando constantemente, un Dios que ha dado. Primera de Juan capítulo 4, versículo 9 al 10, usa 2 veces la palabra envió. Y la palabra para enviar allí es apostello o apóstol, y significa que Dios envió a una misión a su Hijo Jesucristo a este mundo, hermanos. Primera de Pedro, el apóstol Pedro también en el capítulo 1, versículo 20, hermanos, dice que Jesucristo fue destinado desde antes de la fundación del mundo, desde antes de la fundación del mundo. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, habla del cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. O sea que solamente un amor eterno como el amor de Dios puede traer a Jesús a este mundo. ¿Quién haría esto? ¿Quién haría todo lo que Dios el Padre hizo por medio de nuestro Señor Jesucristo? Importante, hermanos, muy importante. Dios envió a su Hijo a cumplir una misión a esta tierra. ¿Con qué propósito? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios el Padre envía a su Hijo Jesucristo a este mundo? Versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvar, sino para que el mundo sea salvo por él. Qué tremendo, hermanos. Dios envió a su Hijo al mundo. ¿Para qué? Para salvar al mundo. Para salvar al mundo. Para eso lo envió. No para condenarlo, dice el pasaje. Porque Dios no quiere tu perdición. Dios no quiere que te pierdas. Dios no quiere que vayas al infierno. Él no quiere
la destrucción para nosotros. Él quiere salvarnos, Él quiere salvar a este mundo, Él quiere salvar a las personas, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado ¿a quién? A su Hijo unigénito. Jesús, hermanos, es único en su clase y en esencia, y nadie, escuche bien, pero nadie es y será como Jesús. Jesús es de la misma naturaleza que la del Padre. Juan capítulo 1, un pasaje que usted conoce más atrás, versículo 1, nos habla en adelante que Jesucristo como el verbo, dice el pasaje, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo ha existido siempre y el verbo vino a este mundo a existir porque es Dios, porque es Dios. Y el capítulo 1, versículo 14 de Juan, dice la palabra que ahora este verbo que era con Dios y que estaba con Dios y que era Dios, se hizo carne y vivió entre nosotros. Dios mismo manifestado en carne. Y esto tiene que ver solamente, hermanos, hermanas, piensen esta noche, esto solamente tiene que ver con el puro amor de Dios. Qué tremendo es el amor de Dios. Por eso decía al principio la palabra que describe el amor de Dios es inmensurable. Romanos capítulo 8, versículo 32 dice: el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Tú eres parte de ese plan de Dios. El amor de Dios te alcanza a ti, me alcanza a mí. El amor de Dios quiere alcanzar este mundo. Isaías 53, versículo 10 dice que Jehová quebrantó a su propio Hijo y lo sujetó a padecimientos. Y en Juan capítulo 6, hermanos, versículo 51, dice el Señor: yo daré mi carne por la vida del mundo. O sea que Jesucristo, su Hijo, vino a este mundo a dar su carne, a dar su vida, a derramar su sangre, a que su cuerpo fuese rascado, a que su cuerpo fuese maltratado, escupido. ¿Sabe para qué, hermanos? ¿Sabe por qué? Porque en esta misión, su único propósito eras tú y yo. Salvarnos, dar su vida por nosotros, para darnos vida a nosotros. Dios el Padre enviando a su único Hijo solo por amor a nosotros. Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo, su único Hijo, a pesar de que lo rechazamos, a pesar de que lo herimos, a pesar de que lo despreciamos, muriendo por nosotros en la cruz del Calvario, Jesucristo diciendo: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Mas Dios muestra su amor. Hermanos, quiero decirle en esta noche o recordarle, porque yo sé que usted lo sabe, pero Dios en la cruz del Calvario está exhibiendo, está mostrando, está dando a conocer su gran amor. Y no hay otro lugar, no hay otro momento en que Dios haya mostrado su gran amor. La cruz muestra el gran amor de Dios, hermanos. Es la única parte, es el único momento donde se manifiesta ese gran amor de Dios. Y si quieres saber cómo Dios te ama, mira la cruz. Cuando te preguntes acerca del amor de Dios, mira esa cruz, hermano, hermana, amigo, si estás con nosotros en esta noche. Allí se encuentra el amor de Dios en toda su expresión. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué, hermano? ¿Sabe por qué, hermanita, amigos? Porque la cruz manifiesta un amor
incondicional. Repito, la cruz manifiesta un amor incondicional. Y quiero decir esto en forma de aplicación, hermanos. Así como el Padre envía a Jesús, hermano, Jesús después va a enviar ¿a quiénes? A los apóstoles. Los envía al mundo. Recuérdese de la gran comisión, Marcos 16, Mateo 28. Después Jesús nos envía ¿a quiénes? A mí y a ti. Nosotros somos parte de esa misión. Esa es la misión que está desde antes de la fundación del mundo. Seguimos con el mismo plan, seguimos con la misma misión. Hermanos, la misión sigue. Nosotros, tú, yo somos parte de esa misión. Por si acaso, Efesios capítulo 3, versículo 10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales en Cristo. La iglesia debe ser una iglesia misionera. La iglesia debe ser una iglesia que cumpla ese propósito de Dios, una iglesia que habla del amor de Dios, del inmensurable amor de Dios. Tú y yo somos responsables, hermanos. Y si Dios nos envió una misión, nada puede detener la misión de Dios. Ni pandemia, ni enfermedades, ni escasez, ni pobreza, ni abundancia. Nada puede detener la misión de Dios. ¿Sabe por qué? Porque nada ha detenido la misión de Dios, ni el diablo mismo cuando quiso estorbar a Jesús. Dios le demostró que todo lo que Jesucristo hizo en la cruz era parte de su propio plan, el plan de Dios, el plan eterno, el plan de la misión más importante de este mundo. Y así como Dios nos amó a nosotros, nosotros amamos también a este mundo. Si en el primer siglo, hermanos, hermanas, si en el primer siglo la gente estaba perdida, si en el primer siglo la gente estaba necesitada del amor de Dios, escuche bien, hoy la gente también está perdida. La gente también está necesitada del amor de Dios. Y la iglesia necesita mostrar a este mundo el amor de nuestro Dios. Porque este mundo está necesitado de ese amor. Este mundo está carente del amor de Dios. Y es por eso que el pasaje dice en Juan capítulo 3, versículo 16, para que todo aquel que en él cree, ¿se da cuenta? Para que todo aquel, este mundo está necesitado. Pero también tenemos que saber que la responsabilidad, toda la responsabilidad recae sobre cada uno de nosotros. Tú eres parte de la iglesia. Yo soy parte de la iglesia. Es nuestra responsabilidad. ¿Hoy aceptamos el amor de Dios o hoy rechazamos el amor de Dios? Ahora, si pensamos en lo que dice el pasaje, dice, para que todo aquel que en él cree. ¿Qué significa creer en Jesús? En el Evangelio de Juan. Si pensamos en esa palabra creer en el Evangelio de Juan, en Juan capítulo 1, versículo 12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué significa en el Evangelio de Juan creer en Jesús? Hermanos, creer en Jesús significa recibirlo. Creer en Jesús significa aceptarlo. Creer en Jesús significa confiar en Él. Es entregarse a Él. Creer en Jesús es reconocerlo a Él como lo que Él es. Él es Dios. Creer en Jesús es comprometerse con Él para toda la vida. Creer en Jesús es tener comunión con Él, es tener comunión con su Padre, es tener comunión con su iglesia. Juan capítulo 8, versículo 24 dice, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Hermanos, Jesucristo es Dios. Y necesitamos que la gente comience a creer en Jesucristo. Necesitamos que la gente comience a creer en su amor.
Necesitamos que la gente comience a creer en su amor salvador. Por eso dice el pasaje, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es muy interesante notar que cuando miramos este pasaje, este texto comienza hablando de la eternidad de Dios y termina hablando de su amor. Termina hablando con la eternidad del hombre. Comienza hablando de la eternidad de Dios, comienza hablando del amor de Dios y termina hablando de la eternidad del hombre que cree y que no cree. ¿Se da cuenta? Porque de tal manera amó Dios, hablando de la eternidad, hablando del amor de Dios, y termina hablando de la eternidad del hombre, del que cree y del que no cree, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Dónde estarán los hombres en la eternidad, hermanos? ¿En la perdición eterna o en la vida eterna? Porque si hablamos de la perdición eterna, Jesús, siendo la persona más misericordiosa, piensen esto, Jesucristo siendo la persona más compasiva que haya vivido en este mundo, hermanos, Jesucristo fue la persona que más habló del infierno y de la perdición de los hombres incrédulos, más que cualquier otro escritor de la Biblia. Y si la gente no acepta a Jesús, la gente se va a perder, hermanos. La gente se va a perder. ¿Y sabe por qué digo esto? Porque cuando vemos este pasaje, el deseo de Dios no es que la gente se pierda. Por eso Dios derrama su amor. Por eso Dios derrama su amor a través de Jesucristo. Y Pedro, el apóstol Pedro dice en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 9, el Señor es paciente para con todos, el Señor no quiere que ninguno perezca, el Señor quiere que todos procedan al arrepentimiento, porque Dios no quiere la perdición del hombre, Dios no quiere la perdición de cada uno de nosotros. Por eso también Jesús se dedicó a hablar, así como habló del infierno, así como habló de la perdición. Por eso Jesús también se dedicó a hablar acerca de la vida eterna en todas sus enseñanzas, mas tenga vida eterna, porque él sabe que este mundo está carente de la vida. Y es por eso que Juan dice en Juan capítulo 1, versículo 4, dice que en Jesús está la vida. En Juan capítulo 6, versículo 35, hermano, Jesús dice, yo soy el pan de vida. Juan capítulo 11, versículo 25, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14, versículo 6. Juan 10, 10 dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Se da cuenta? Y primera de Juan, capítulo 5, versículo 12, dice que el que tiene al Hijo tiene la vida. Hermanos, ¿qué significa tener esta vida? ¿Cómo comienzas a tener esta vida? La única forma de comenzar a tener esta vida es creyendo en el Hijo. La vida eterna comienza cuando creemos y cuando conocemos a Dios y cuando conocemos a su Hijo Jesucristo. Porque primera de Juan 2:25 dice que la vida eterna es la promesa que Dios nos hizo. Qué tremendo, hermanos. Jesucristo vino para darnos vida, una vida en abundancia. Juan 10:10. Para que tengamos vida en abundancia. Te pregunto en este día y en esta noche, hermano, si hay amigos que nos visitan en esta noche, si alguien está escuchando por Facebook este mensaje, esta palabra o por Zoom, que todavía no tenga esa vida eterna. Te pregunto en esta noche, amigo, amiga,
perdón, ¿dónde quieres realmente pasar la eternidad? Y era una de las preguntas que hacía 2 domingos atrás. Y una joven que escuchó esta palabra, este mensaje, anoche decidió bautizarse porque ella dice, yo quiero pasar la eternidad al lado de Dios. Yo te pregunto en esta noche, hermano, amigo, porque también el mensaje es para todos nosotros, aunque hayamos obedecido. Nuestras decisiones, mientras perseveramos en el Evangelio, nos van a llevar a la vida eterna o a la condenación eterna. ¿Dónde queremos pasar la eternidad? Ahora bien, hermanos, Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16, el mandamiento del Señor Jesús es predicar el evangelio, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Será condenado. Pensemos un poco, hermanos, pensemos un poco porque este mundo necesita de esa vida eterna. Por eso la misión. Por eso Jesucristo manda, por eso somos encomendados. Este mundo necesita de esa vida eterna. Y esa vida eterna está en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo. Y desde antes de la fundación del mundo, ya Dios había pensado en salvarnos. Y por eso que Dios piensa en esta maravillosa misión, hermanos. Dios amó este mundo. Su amor se muestra enviando a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Jesucristo exhibe, Jesucristo muestra ese amor en hechos concretos allí en la cruz del Calvario. Pero luego envía a los apóstoles para que testifiquen acerca de ese amor que fue derramado, que fue exhibido en la cruz del Calvario. Por eso Hechos capítulo 1, versículo 8 dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y luego nos envía a nosotros. Yo te quiero motivar en esta noche, hermano, hermanita. Yo quiero que nos motivemos. Nosotros somos responsables de continuar con esta misión. Y si nosotros no cumplimos con esta misión, la gente se va a perder eternamente, hermanos. La gente se va a perder. Por eso tenemos que cumplir con la misión a la que Dios nos ha enviado. Por eso tenemos que seguir con la misión, porque la gente no conoce de ese amor de Dios, porque la gente está perdida en delitos y pecados. Como un día estuviste tú y como un día, hermanos, estuve yo. La gente necesita conocer el amor de Dios. Un amor que nos salva, un amor que nos reconcilia, un amor que nos da esperanza de una vida eterna en el cielo. Y observe esto, hermano, porque es muy importante lo que el Señor nos está transmitiendo en esta noche. Observe esto, hermanos, para que nos sintamos más comprometidos con la misión de Dios al mundo, con la misión de la predicación del Evangelio. Mire lo que dice Romanos, y este es el último pasaje que vamos a considerar. Les invito rápidamente, hermanos. Romanos, vamos al capítulo 10. Piensen en esto, hermanito. Romanos capítulo 10. Vamos a leer versículo 14 y versículo 15 dice, ¿y cómo, versículo 14, cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, tan hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Se da cuenta? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Hermano, hermana, el Padre envió a su Hijo. Su Hijo, en Juan capítulo 17, envía a los apóstoles. Luego nos envía a nosotros al mundo.
Efesios 3:10, la iglesia es responsable de dar a conocer la sabiduría de Dios, el evangelio. Somos parte de esa misión, hermanos. Somos parte de la misión más ambiciosa de este mundo. Porque Dios no quiere conquistar a uno, a dos, a tres personas. No. Dios quiere que conquistemos este mundo para Él, porque este mundo está perdido. Este mundo necesita del amor de Dios. Este mundo necesita conocer, escuchar de la promesa de la vida eterna. Y cuando tú te callas, y cuando tú no hablas, cuando tú no sales, cuando tú no predicas, tú no estás permitiendo que otros también puedan tener vida eterna, así como tú tienes vida eterna. Hermanito, ¿cómo un incrédulo va a invocar el nombre de Cristo en quien nunca ha creído? ¿Cómo ese hombre va a creer en Cristo de quien nunca ha oído? ¿Y cómo va a oír si no hay quien le predique? ¿Se da cuenta lo que dice el pasaje? Y viene la otra parte. ¿Y cómo va a predicar si no es enviado? ¿Te das cuenta por qué es importante la misión? ¿Te das cuenta por qué tenemos que seguir predicando? ¿Te das cuenta por qué tenemos que seguir enviando a hermanos a otros lugares donde quizás no se ha escuchado acerca de este amor maravilloso? O predicamos y también enviamos, pero necesitamos involucrarnos en la misión más importante de este mundo. Hermanos, así como el Padre envió al Hijo, así como el Hijo luego envió a los apóstoles, también nosotros, la iglesia, fuimos enviados a conquistar este mundo, a llenar este mundo del evangelio poderoso, de la salvación, de ese amor que Dios quiere mostrar para salvar, para reconciliar a un mundo que está perdido en delitos y pecados, a un mundo que quizás no quiere nada con Dios, que quizás no merece el amor de Dios como tampoco tú y yo lo merecíamos, pero que pudimos alcanzarlo porque de tal manera, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Pero fuimos enviados a esa misión, hermanos. Y es lo mismo que el Padre hizo con Jesús. Hermanos, y quiero terminar diciendo, hermanitos, somos la iglesia que administra el evangelio del amor de Dios. Y cuando enviamos, y cuando nos involucramos, cuando tú te involucras, cuando participamos en la misión de Dios, la misión más importante que tiene que ver con amar este mundo para que no se pierda, sino que tenga vida eterna, la gente va a conocer, la gente se va a salvar, la gente va a tener vida eterna. ¿Quieres que la gente conozca el amor de Dios? Un amor que pasa por alto los pecados, un amor que nos da vida eterna. Y quizá usted está diciendo en este momento, amén, eso es lo que queremos, eso es lo que queremos hacer. Yo quiero decirte en esta noche, hermano, ¿cuál tiene que ser tu motivación? ¿Cuál tiene que ser tu motivación para que tú vayas, salgas o para que salgamos a predicar y a enseñar y a hablar a este mundo que necesita de Cristo? Tercera de Juan, usted lo puede leer. Tercera de Juan, versículo 7 dice, salieron por amor del nombre de Él. Hermanitos, el amor de Dios es tu motivación. El amor de Dios es mi motivación. ¿Por qué? Porque Él nos amó a nosotros y nosotros aceptamos ese amor al obedecer el evangelio poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y debemos seguir enviando a otros lugares. Debemos seguir enviando a predicar. Debemos nosotros también predicar por las ciudades, por las aldeas, por los rincones, para que muchos más reciban ese mismo amor. Tu motivación salieron por amor
del nombre de Él. El amor de Dios debe ser tu motivación. Yo te invito en esta noche, hermano. Yo te invito a involucrarte, a seguir adelante, involucrándonos cada día más en la misión más importante de este mundo, la misión de la predicación del Evangelio. Cuán hermosos, dice Pablo en Romanos, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mi ánimo en esta noche, mi ánimo en esta noche es involucrémonos más cada día en la misión más poderosa y más ambiciosa que Dios ha traído a este mundo. Salvar a este mundo lleno de tinieblas, lleno de pecado, para que tengamos vida eterna. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude, hermano, que Dios nos ayude a todos. Nada puede impedir esa misión. Todos podemos involucrarnos y muchas más personas van a ser parte de esta iglesia y de los salvos en el día final. Gracias, hermano Henry. Gracias, hermanitos, todos los que hicieron la invitación, hermano Elvis. Que Dios les bendiga. Un fuerte abrazo, muchos besos y que la paz de Dios y su amor y su misericordia y su propósito siempre nos alcance a cada uno de nosotros. Amén.